Comencemos con la definición causa de sí o causa sui. Entiendo aquella cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente. La idea de Dios como causa de sí no significa que Dios de alguna manera produjo su propia existencia, sino que Dios no debe su existencia a ninguna otra cosa que a sí mismo. Esta definición es la clave para comprender el desarrollo del sustancialismo. Se construye su versión del argumento ontológico para demostrar que hay una y solo una sustancia, Dios o naturaleza divina. La metafísica moderna define causa de sí como aquello que al actuar sobre lo otro, al mismo tiempo, solo se produce a sí mismo. Por consiguiente, al producirse a sí mismo, supera tanto la distinción en el orden lógico como la separación en el orden ontológico. Por sustancia se entiende aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse. Esto significa que algo que necesita de otra cosa para concebirse no es independiente, es decir, depende de aquella otra cosa, mientras la sustancia es independiente en tanto es en sí y se concibe por sí. Por Dios entiendo el ente absolutamente infinito, esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Digo absolutamente infinito, pero no en su género, pues de lo que es solamente infinito en su género, podemos negar infinitos atributos, pero a la esencia de lo que es absolutamente infinito, pertenece todo lo que expresa una esencia y no implica ninguna negación. Aquí el concepto de infinito parece ambiguo, o representa la infinidad, multiplicidad de cosas, o lo infinito en sí mismo y por sí mismo. El sustancialismo afirma que Dios posee infinitos atributos. No podemos leerlo en el sentido de una multiplicidad indeterminada, sino como una infinidad que encierra una infinita perfección. En otras palabras, Dios existe en todas las formas posibles. Más adelante, cuanto más realidad o ser tiene una cosa, tantos más atributos le competen. El sustancialismo tiene en mente un ens realissimum, es decir, un ser infinito con la más plena realidad posible. Si lo infinito debe ser concebido como una cosa en y por sí mismo, esto justamente tiene lugar en la noción de causa de sí, que es lo infinito real. Cuando la causa tiene su contrario, el efecto, ahí está lo finito. Pero cuando la causa, esencia, es idéntica al efecto, existencia, aquí surge el ser en sí mismo. Para el sustancialismo, la razón de lo anterior es que la sustancia debe ser causa de sí mismo. Es decir, no le debe su existencia a otra cosa, pues un ser absolutamente infinito es independiente de todo lo demás. Por tanto, nada le impide existir. Lo que el sustancialismo quiere decir es que la idea de infinito determina el concepto de causa de sí, en el sentido de que implica necesariamente la existencia. El sustancialismo, al definir la causa de sí como aquello cuya esencia implica la existencia, conceptualiza una
entidad cuya esencia es necesaria. Y va a sostener que la sustancia no puede ser producida por otra cosa. Será pues causa de sí. Esto es, su esencia implica necesariamente la existencia, o sea, a su naturaleza le pertenece el existir. Esto significa que Dios existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar. La causalidad divina es una causalidad inmanente. Dios es causa inmanente, pero no transitiva de todas las cosas. Este concepto de causalidad inmanente significa que todas las cosas son causadas por Dios en el mismo sentido de que Él es causa de sí mismo. Dios es causa de las cosas que son en Él. Su actividad es inmanente en el mundo. Así podemos decir que Dios causa en tanto que existe. El ser es causar. Esta causalidad de sí mismo no solo es una causalidad en el orden lógico, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse, sino también en el orden ontológico. Una sustancia no puede ser producida por otra cosa. Esto último no solo implica que la sustancia no puede ser creada o aniquilada, sino que ninguna otra cosa puede obrar en ella. La causalidad de sí excluye la diversidad de sustancias. La sustancia es una en tanto causa de sí misma, y por tanto es contradictorio afirmar que algo existe fuera de la sustancia, porque aparte de Dios no puede darse ni concebirse ninguna otra cosa, ninguna sustancia. Una causalidad inmanente apunta a la existencia de una y solo una sustancia. La sustancia, atada a su autosuficiencia, no produce otras sustancias, sino cosas que son modos de la sustancia, es decir, entidades cuya esencia y existencia están sujetas a la sustancia. Este despliegue de la sustancia solo puede entenderse desde la causa de sí en su actividad inmanente. De la sola necesidad de la esencia de Dios se sigue que Dios es causa de sí y de todas las cosas. Luego la potencia de Dios por la cual son y obran él mismo y todas las cosas es su esencia misma. Aquí debemos distinguir entre Dios como causa de todo y Dios como causa de todas las cosas. El sustancialismo va a decir todo lo que es en Dios y nada puede ser ni concebirse sin Dios. Luego afirmar de la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas de infinitos modos. La primera proposición significa que todas las cosas, modos, son en Dios, es decir, que Dios como causa de sí significa que todo lo que es, lo es por acción de Dios en sí. Mientras la segunda proposición podría leerse como todas las cosas no son idénticas a Dios, pues solo Dios es idéntico a sí mismo, una identidad absoluta. Y por tanto todas las cosas son concebidas en relación infinito-finito. Spinoza y el sustancialismo entiende la relación infinito-finito como una causalidad eficiente. Las cosas dependen de Dios, que Dios es causa eficiente de todas las cosas. Así, Dios obra debido al infinito poder de su naturaleza, es decir, una infinidad de cosas se siguen de la absoluta necesidad de la naturaleza de Dios. Esencia es causa. Para el sustancialismo, en suma, Dios es causa sui, la primera causa o la última explicación de todo. La una y solo una sustancia que es en sí y se concibe por sí. Y el infinito real, la identidad originaria cuya actividad inmanente produce las cosas finitas al causarse en y por sí. Continuaremos en el siguiente video.